Bienvenidos a esta vuestra casa, el canal de la Academia Santo Domingo. En este caso vamos a hablar de cómo preparar una oposición y voy a poner un ejemplo fácil. Pues estuvimos buceando en las páginas de las oposiciones y pues una persona vio una oposición sin haber estudiado nunca absolutamente nada de oposiciones, que está ya convocada, y yo le animé además a que se enfrentara a ese examen, que será, pues si estamos en octubre, pues antes de final de año, para ir probando. Bien, estamos hablando de una oposición, en este caso, si es verdad que no es ni un grado A ni B, es un nivel jerárquico, pues UNE, por ejemplo, donde vas a estar de subalterno, por ejemplo, en fines de semana solo, que son pues un horario a la semana de unas 20 horas, 10 cada día, 10 sábado y 10 domingo y festivos. Lo primero que tenemos que hacer, porque estamos hablando de un ayuntamiento, de un pueblo, es buscarnos el temario, es decir, vamos a la página del ayuntamiento, nos descargamos cuál es la normativa, nos descargamos cuáles son los temas, el índice de cada tema, y una vez que ya lo tenemos, nos tenemos que poner manos a la obra. Hay unos temas siempre, porque sobre todo para la gente que estáis preparando administrativos o conserjes o ordenanzas o servicios generales, que siempre, exactamente siempre, son los mismos. Es decir, normalmente depende de a qué plaza te presentes, pues la Constitución entrará pues hasta el título 1 o entrarán hasta en este caso, o el 2 o el 3, depende si es grado A, B, C, D, E o lo que sea. Y luego, pero siempre van a entrar como mínimo los 55 primeros artículos. Los siguientes siempre te va a entrar algo de leyes, en este caso de prevención de riesgos laborales, y siempre te va a entrar algo de, en este caso, la ley básica, que sería la ley de igualdad de género. Esto es impepinable. Ya depende de si te presentas a una comunidad autónoma, o depende, en este caso que os estoy hablando en concreto de un ayuntamiento, te entrarían pues una legislación u otra, pues desde el TREBEC hasta el empleado público, las administraciones. Vamos a hablar también de la ley, la ley 39 y la ley 40. Después de esto, nos entraría casi siempre, dependiendo también un poco de las funciones de la oposición, pues algo de atención al cliente, algo de informática básica para usuario, que es más o menos una pincelada de lo que entra en los auxiliares administrativos del Estado, por ejemplo, ¿no? Luego siempre, en este tipo de oposiciones tenemos una parte común. Y luego ya depende del alcalde, del ayuntamiento, del pueblo, de que sea la plaza, nos entrará también uno o dos temas que hacen referencia a ese municipio. Los habitantes que tiene, en las calles, cómo se estructura, cuándo son las fiestas, las costumbres que tienen, la gastronomía, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar si queremos, en este caso, como les he recomendado a las personas que están con nosotros, en primer lugar, la base genérica y luego ya pues las bases particulares, que van a depender también del tipo de oposición, de a dónde te presentes, insisto, si es los tres estamentos, ¿no? Que son las del Estado, las de las comunidades autónomas o las del ayuntamiento. Si me pedís consejo, para mí, bajo mi experiencia de usuario o de opositora, la más importante en cuanto a limpieza, a exactitud y pulcretía serían las del Estado, sin duda alguna, ¿vale? Menos manipulación, etcétera. ¿Qué pasa? Que los municipios más pequeños, obviamente, como todos sabemos, pues pueden ser más o menos objeto de manipulación, depende de la oposición, depende de dónde esté y depende del municipio. Entonces, en cuanto a la pregunta típica que viene todo el mundo a hacerme, que si presentas o estás estudiando ordenanzas, conserjes, servicios generales, por ejemplo, subalternos, que es lo mismo, si le vas a tirar a todo lo que salga, me parece buena idea, porque así ya te vas probando también, siempre y cuando llevéis pues un mínimo estudiado, porque tampoco se trata de deprimiros, ¿no? Entonces, claro, ¿para qué vas a ir a un examen que no te has leído ni el título, ¿no? De nada, tirar la quiniela, como se dice, pues es una chorrada, ¿no? Pero sí es verdad que como salen tan pocas plazas, o las del Estado, por ejemplo, o servicios sociales, la comunidad autónoma, hay universidades, también tenéis. Entonces, pues la parte genérica se prepara por un lado, y la parte específica, depende de qué organismo sea, que suba el vídeo, se tiene que preparar por otro. Y luego ya, a nivel local, insisto, depende del municipio que sea, pues eso, sí que tenemos que también lo tenemos en la Constitución, pues cómo está ordenado, pues eso, la legislación municipal o local, los estatutos de autonomía,
la comunidad autónoma en cuestión. Entonces ya depende a lo que vayáis. Se hace una estructura, o si queréis haceros un temario genérico, pues dejamos la parte genérica, también depende de qué rango. No es lo mismo si vamos a opositar como médicos, como abogados, como ingenieros a un rango, que si lo voy a hacer porque quiero entrar ya siendo interino desde abajo y luego voy a ir subiendo por promoción interna, o porque en este caso pues simplemente lo que quiero es sacarme una plaza y luego pues ya tendré tiempo de hacer otras cosas o no, pero simplemente sacar la plaza. Entonces, para asegurarnos la plaza, insisto, si os queréis, si vais a tirarle a todas las oposiciones que haya, lo primero sería haceros la estructura de la parte genérica, el Manual de Empleado Público, Ley 39 y Ley 40, el municipio, la corona, la Constitución, mínimo los 55 primeros artículos, luego ya la prevención e igualdad de género, y a partir de ahí ya la parte específica. Si es ordenanzas, consejes, subalternos, en este caso con las dudas que me habéis preguntado por los correos electrónicos que os he contestado, sería la parte de electricidad, de fontanería, carpintería, pues un poco de aire acondicionado, y luego también la parte de atención al público. Bien, en este caso no tenéis informática, pero sí la parte de cómo tratar al público, cómo dirigirse, cómo debe estar señalizar las oficinas también que se dedican a atender al público, pues un poco los conceptos generales de ese tipo de oposiciones, ¿de acuerdo? Bien. A lo largo luego de la práctica, cuando estéis ya dentro o hayáis aprobado la oposición, os daréis cuenta que no vais a arreglar nada, es decir, sí que tenéis que tener conceptos básicos de fontanería, de electricidad, de carpintería, de instalaciones eléctricas, etcétera, pero cuando pase algo de esto, vosotros llamáis a los servicios de mantenimiento, porque no sois ni electricistas, ni carpinteros, ni tal, pero bueno, para salvar un poco los tiestos, pues eso, tenéis que saber desmontar una llave, etcétera, cerrar las llaves de paso, por lo típico, nociones básicas de seguridad, nociones básicas de primeros auxilios también. Entonces, que todo esto, atención al cliente, atención al público, y hay veces que también informática básica, ¿vale? El paquete de Office, cómo se utiliza, y luego dependerá también de a qué vayáis, cómo también registrar documentos. El registro también a nivel básico, aunque sea, para recoger un documento, pasarlo y digitalizarlo, entregar un sello de tiempo, etcétera. Ya dependerá de la oposición. Como no quiero hacerlo más rápido, esto contesta además todos los correos que he tenido preguntándome de qué hacer, qué oposición, etcétera. Porque siempre digo que bueno, hay mucha gente que es contraria, ¿no? Van a una y solo van a una y solo quieren una. Yo creo que habiendo un poco el objetivo, tienes más posibilidades porque es toda una lección, yo sí que sí he hecho, pues ir, presentarte, pasar por el proceso de sentarte, hacer un examen, tener ahí a unas personas que te vigilen el tiempo, el tal, cómo se reparte y tal, es un proceso. Y entonces, que teniendo experiencia en este proceso, sí es verdad pues que tirar los papeles pues os costará más o menos dinero, pero para mí sí es positivo en experiencia de usuario para vosotros luego, para luego sacar la plaza, ¿bien? Y sobre todo, un buen planning, un buen objetivo. Más o menos la ley dice que si ya tenemos la convocatoria y están las inscripciones ya hechas, luego falta que lo cumplan o no, pero más o menos en el plazo de un mes tiene que salir ya la convocatoria con la fecha, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Porque normalmente si salen ahora, pues antes de final de año tienen que estar ya examinados. Entonces, un poco os dejo con esas ideas para saber que sí, yo tengo alumnos que van a, por ejemplo, al Ayuntamiento de Murcia y están trabajando en el Ayuntamiento de Molina de Segura, estamos en la zona de Murcia, que es un pueblo de Murcia. Y se han ido presentando a todas las que han salido, en este caso era ordenanzas, y lo han conseguido. Sí es verdad que hemos preparado esos temas específicos, insisto, las fiestas, el patrón, las calles, el municipio, cómo está repartido, los puntos más emblemáticos de tal, que todo es un tema que hay que hacerlo aparte de cada municipio. Pero la base de, por ejemplo, ordenanzas es la misma para cualquier municipio. No nos olvidemos que la administración local, los ayuntamientos, cada ayuntamiento saca sus plazas y que tenemos que ver qué perímetro queréis trabajar y echar la instancia, en este caso, pues en el sitio que para vosotros os sea más afable. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no vais a echar los papeles en un sitio que está, pues sí, no sé, depende. Ay, si no te quieres cambiar de casa a 5 horas de tu casa, ¿vale? Vamos a Oviedo a echar los papeles. Pues hombre, como no tengas ahí familiar o lo que sea, no tiene mucho sentido gastarte 300, 400 euros yendo de un hotel, los viajes y tal, si luego no te vas a ir a trabajar allí. Entonces, pensar un poco también, ¿de acuerdo? Para probarte, pues mejor los cercanos,
Si estáis, por ejemplo, a 1 hora de camino, pues entre donde estéis, las comunidades autónomas limítrofes de donde viváis. Pero tiene mucho sentido si no. Nos vemos, chao.